Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Sala. Hoy alcanzamos el programa 2334, ya saben ustedes, desde el día 7 de octubre del año 1989 les estamos contando la actualidad del mundo del fútbol sala. Hoy hablaremos, por supuesto, de agresiones a los árbitros. Lo hablaremos en nuestra sección habitual donde Willy nos cuenta lo que otros callan y que evidentemente pues hoy nos va a ampliar esos detalles. Por supuesto, también hablaremos de la categoría juvenil, donde una vez que la primera plaza prácticamente está ya solventada, hay dos equipos que optan a lo que es la segunda posición y en eso se está basando lo que es la competición en estos momentos. Y por otra parte, hablaremos también de la categoría, en este caso femenina. No había competición porque se estaba disputando la Supercopa de España, donde el Melilla brillantemente la consiguió. En cuanto hace referencia a el campeonato de selecciones de Europa, España venció a Italia de forma clara y rotunda y ya se encuentra en semifinales, unas semifinales que va a enfrentar a Croacia, mientras que la otra semifinal enfrentará a Portugal y a Francia. En la segunda división masculina tenemos en este caso cara y cruz. La cara fue en este caso para el Entre Ríos y la cruz para el conjunto del Sala 10. En segunda división B hubo también un derbi, en este caso el derbi fue para el Entre Ríos, que venció al Tauste, eso sí, por la mínima, pero al fin y al cabo son 3 puntos importantísimos para el conjunto del Entre Ríos. Y también hablaremos de la tercera división, donde Zafán sigue fuerte y lo demás pues ya parece ser que se está aclarando en cuanto hace referencia a la clasificación. En un momento se lo contamos. Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Willy López, lo tenemos al otro lado de la pantalla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También tenemos como invitado hoy con Antonio Albero, coordinador del MUEL de la categoría autonómica, que va a entrar a través del teléfono, y una persona que lleva, no sé si lleva más años aquí que el Capitán Trueno, pero Antonio Albero, muy buenas noches, hombre. Muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, tampoco tantos años, unos cuantos años ya, pero tampoco como el Capitán Trueno, ¿eh? Bueno, pero el Capitán Trueno sí que era de mi época. Tú como Pedrín, vamos a dejarlo como de Alcázar y Pedrín, el más jovencito, venga. Pero que llevas muchos años y quiero decir que todo eso influye por la experiencia que tienes tú dentro de lo que es el mundo del fútbol sala, que la conoces en profundidad y que a pesar que en estos momentos pues estás en la categoría esta que de MUEL, donde estás trabajando y además lo estás haciendo muy bien porque el equipo va muy bollante, ahora hablaremos de los resultados, pues quiero decir que todos esos conocimientos que tienes y que transmites, pues creo que precisamente toda la experiencia que tienes, aunque seas muy joven todavía, pues te ha hecho llegar a conocer en profundidad lo que es el mundo del fútbol sala y sobre todo el fútbol sala aragonés. ¿Cómo te sientes ahí en MUEL? Bueno, pues a ver, para empezar, el proyecto es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto joven. El Club Deportivo MUEL lleva 2-3 temporadas en categoría autonómica y esta es la tercera, si no me equivoco, y sobre todo pues es un proyecto con gente toda ya de allí del pueblo, gente muy jovencita, la media de edad de la plantilla es 22 años y con muchas ganas. La verdad es que cuando desembarqué en el mes de junio, primeros de julio por allí, lo que me transmitieron es mucha ilusión y luego pues cuando hemos empezado a entrenar y sobre todo pues con la competición, pues el pabellón presenta una entrada espectacular. Ha habido días que casi hemos rozado el lleno y hay muchísima ilusión pues porque el proyecto crezca, crecer de la mano del pueblo y crecer pues con una generación de jugadores pues un poco en el intento de llegar a la tercera división. Es muy importante lo que tú has dicho. Ahora dejaré que nuestros compañeros, sobre todo Willy, que conoce más lo que es la trayectoria, pero los resultados han sido Almonacid 4, La Unión 7, Pinseque 4, Azuara 5, Alagón 2, La Almunia 2, Mayer 11, Tauste 4, Lumpiaque 3, Epila 6 y quinto 4, Figueruelas 3. Estos son el grupo segundo de la categoría autonómica. Y vamos al partido donde estabas tú como entrenador. Egea, o sea, 6, MUEL 2. Estáis los dos equipos punteros ahí arriba. ¿El resultado qué te parece para este encuentro, Antonio?
Pues nos desplazábamos a la pista del líder de la categoría, un líder que se está mostrando intratable, ha ganado los 13 primeros partidos de la competición, toda la primera vuelta, sin ningún fallo. Y la verdad es que nuestra intención era intentar puntuar para acercarnos. Llegábamos a 6, ahora nos hemos quedado a 9 y esa es un poco la intención. La verdad es que el Egea ha demostrado ser uno de los equipos más potentes y está haciendo las cosas muy bien. No ha fallado, se ha mantenido súper sólido y creo que es favorito sin lugar a dudas para llevar adelante el ascenso. Nosotros hemos cometido algún pinchazo fuera de casa, sobre todo, nos ha costado un poquito más y ahora lo que nos queda de competición tiene que ser pelear por ser segundos, que también da acceso a un playoff de ascenso a tercera división y esperar pues que el Egea pinche si es el caso que ocurre. Willy. Yo primero quiero que Antonio explicase bien cómo es el playoff, porque claro, hay mucho desconocimiento. Yo sé que suben los 3 primeros, pero luego hay un playoff de 3 segundos y el mejor cuarto, o sea, y el mejor tercero, perdón, del grupo de Zaragoza, el grupo 1. Entonces es un playoff un poco complejo. ¿Cómo ve Antonio este playoff? Y si nos puede explicar cómo son las semifinales, en el caso de que sean ida y vuelta, ¿cómo lo ve? Vale, pues os cuento. En un principio sube el primer clasificado de cada grupo de manera directa como campeón de grupo y luego este año la Federación Aragonesa, creo que con buen criterio, intentó dar un aliciente al resto de los equipos que compiten y dio un playoff de ascenso donde nos clasificamos de manera directa el segundo clasificado de cada grupo, es decir, el segundo del grupo de Zaragoza, el segundo del grupo de Zaragoza de Pueblos y el segundo del grupo de Teruel. Y luego se clasifica de manera directa el tercer clasificado del grupo de Zaragoza por ser un grupo provincial, porque el grupo de Zaragoza está compuesto por los equipos de Zaragoza Capital más los de Huesca Provincia y entonces así estaremos 4 clasificados. Las eliminatorias van por coeficiente, el mejor segundo jugará contra el que tenga el peor coeficiente, el segundo mejor jugará contra el otro y luego la final será partido único en una eliminatoria, pues que si a un playoff de por sí suele ser complicado, pues imaginaros en una final a partido único, pues todavía lo es mucho más. Oye, Antonio, una pregunta que se me viene. ¿Y si de segunda división B descendiese alguno, Dios no lo quiera, pero tuviese que descender alguno, arrastraría también a la tercera división? Entonces, ¿los playoffs seguirían, o sea, el ascenso seguiría el mismo? Sí, porque, lo explicamos así un poquito rápido y a ver si soy capaz de que la gente lo entienda. De tercera división descienden 3, que se compensan con los 3 ascensos directos, y de tercera división a segunda B va a ascender 1, que esa es la plaza que queda reservada para el equipo de playoff. Entonces, si por desgracia un equipo aragonés descendiera de segunda B, habría un descenso más de tercera. En tercera descienden 3, pues acabarían descendiendo 4. Esperemos que no ocurra, porque pues creo que es un poco duro para un equipo que se quede cuarto por la cola también descender, pero bueno, en estos momentos es una posibilidad pues bastante factible, un poco por cómo están desarrollando los resultados los equipos de segunda B. Bueno, tú llevas muchos años en esto ya del mundo del fútbol sala. ¿Cómo estás viendo el resto de categorías? En segunda B tenemos a un Pince que se está saliendo, está segundo. Tenemos a un Tauste también ahí pues peleando por entrar. Cadrete que está haciendo la goma. Quinto ha bajado y Entre Ríos que es el que está pues dijésemos en peor situación, pero con los últimos resultados está mejorando y está a un punto 2 de la salvación de salir. ¿Cómo es tú esta segunda división B de nuestros equipos? Pues vamos a ver, piense que es espectacular, o sea, están haciendo iniciaron un poquito dubitativos, pero han hecho una recta final de la primera vuelta y un inicio de la segunda, con unos números increíbles. Este fin de semana le ganaron a Horchatarbe facilísimo en casa. Tauste está ahí intentando pelear por entrar en el puesto de playoff, en la tercera posición, va a pelearlo seguro, porque además es un equipo que en casa pues suele ser muy fuerte. Cadrete, como tú decías, un recién ascendido, pues que en teoría pues debería de conseguir la salvación
de una manera tranquila, esperemos que lo consiga tranquila. Y por la parte de abajo pues está el quinto, que ha tenido problemas de lesiones durante la primera parte de la temporada, y Entre Ríos, pues que tal vez ha pecado de juventud, que en estos momentos está en puestos de descenso. O sea, ayer, por ejemplo, fue el derbi, el Entre Ríos-Tauste, el pabellón estaba con una entrada espectacular y fue un partido súper bonito de ver. Antonio, ¿tienes...? No, ¿alguna cosa que hace referencia a Willy? ¿Willy? Antonio sabes que lleva muchísimos años en el fútbol sala. Sí. ¿Te queda alguna categoría que puedes entrenar? Perdona, Willy, que te oigo Sí, regular. que si tienes alguna categoría por entrenar todavía con tantos años que llevas en el mundo del fútbol sala y tantas experiencias. Pues a ver, por suerte te he podido entrenar, en segunda B con el Colo y con Almonacid, he entrenado en tercera división con Tauste, con el Colo, con Almonacid, he entrenado en autonómica hace muchos años en compañía de María y ahora en el Muel, y también he entrenado en división de honor juvenil. Me faltaría pues una experiencia en el lado femenino, que además pues bueno, creo que también sería una cosa atractiva. Y bueno, en categorías base pues también he tenido la suerte de poder entrenar en todas las categorías, e incluso he pertenecido a los cuerpos de las selecciones autonómicas de la Federación Aragonesa. Lo que no sabe mucha gente que estuviste a punto de entrenar femenino. Estuvimos cerca, sí. La verdad es que estuvimos cerca y faltó muy poquito. Y bueno, tú conoces un poco la historia y bueno, creo que siempre me queda eso pendiente de pues intentar algún año entrenar en el femenino. Muy bien, ¿alguna cosa más? Oye, tú que has entrenado al Almonacid, lo estaba viendo y ha sido un descenso pero vertiginoso. ¿Qué le ha pasado a ese equipo? Pues a ver, el gran problema que ha habido en Almonacid y que están teniendo y que lo siguen sufriendo es que no ha habido recambio generacional allí en el pueblo. Entonces el equipo consiguió llegar a segunda B de la mano de Juan Carlos, luego estuvieron también conmigo un año en segunda B. El año pasado en tercera pues tuvimos una temporada terriblemente lastimosa con el tema de las lesiones, perdimos 3 jugadores súper importantes que además son de allí de Almonacid para pues, prácticamente toda la temporada, con un cruzado, con una lesión de hombro y con un problema de salud importante, y no conseguimos salvarnos. Y este año en Autonómica pues el recambio generacional no se ha producido y les está costando un montón. Es una pena porque la junta directiva de Almonacid, sobre todo Gerardo, es una persona espectacular, pero van a sufrir para salvar la categoría en Autonómica porque no están consiguiendo sacar gente de allí del pueblo para poder jugar. Bueno, y si Willy no tiene nada, yo te voy a preguntar ya pues por los 2 máximos representantes, tanto el Sala 10 como Entre Ríos. Al Sala 10 yo, lo he dicho, lo veo prácticamente en primera división, y Entre Ríos pues tendrá que, si recupera efectivos, yo lo veo en playoff. Porque tú has visto muchos partidos del Entre Ríos también, los hemos visto, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Pues un poco como dices tú, creo que Sala 10 configuró una gran plantilla en septiembre. Claramente son favoritos a ascender por ser también recién descendidos de primera división. Es verdad que ahora las lesiones les han castigado y ahora están un poquito más justos de festivos y no sé si van a tratar de buscar algún refuerzo en lo que queda de mercado de invierno, pero sí que son favoritos al ascenso directo. Y Entre Ríos pues le ha pasado parecido. Perdió, por ejemplo, a Claudio a principios de temporada, ha tenido alguna lesión, ahora tiene a Asunta que lo tiene en la Copa de Asia, y eso les ha hecho que en algunos partidos han estado un poco más justos de efectivos. Si recuperan gente y, por ejemplo, ahora llevan ya 2 victorias consecutivas, sí que creo que les pueda dar para entrar en playoff, y bueno, en playoff pues ya es otra historia y si tienes un poquito de suerte pues hasta poder conseguir el objetivo de ascender. Bueno, por la clasificación de este grupo está así: SEA 39 primero, Muel 30 segundo, La Almunia 29 tercero, y a continuación Mayén 23, Quinto 21, Lagón 20, los mismos que el Épira, La Unión 16, Lumpiaque 15, Figueruelas 14, Tauste 10, Azara 8, y cierra la clasificación, como habéis comentado ya, el Almonacid con 5 puntos.
Antonio Albero, gracias por haber estado con nosotros, hombre, y desearte mucha suerte en esa nueva aventura que evidentemente es una más dentro de tu currículum y que, como bien has comentado, pues ya te faltan muy pocas cosas para completar, yo creo que ese abanico de posibilidades de entrenar en todas las categorías del fútbol sala aragonés. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros, ¿vale? De acuerdo, Antonio. Buenas tardes. Mucha suerte. Buenas noches. Seguimos, hablamos de la categoría juvenil, donde la segunda plaza es la que está evidentemente en estos momentos en juego, porque no nos olvidemos que el equipo el equipo juvenil que está ya marcando lo que es la clasificación es el equipo de El Entrerríos, que lleva 8 puntos de ventaja al segundo clasificado y 9 al tercero. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: Pinseque 8, Boca y Jar 1, Casan Juan 4, La Cigüeña 3, Ainzón 0, Sala 10 6, Lepanto 2, Pirineos 2, Entre Ríos 3, Coras 1, Almozara 3, Rivera 5, Ebrosala 7, Romareda 0 y Alcañiz 2, Gran Vía 5. Pues tú las has enfocado muy bien, así está esta categoría, ¿no? Es de lo más interesante cuando se ha terminado la primera vuelta. Por la zona de arriba, pues el líder parece que se destaca y que la clasificación para el Campeonato de España este año pues la tiene prácticamente ya hecha. Lo que va a ser la lucha por el segundo puesto, porque están ahí 3 equipos, Ebrosala, Sala 10 y San Juan, mientras que para el descenso pues es seguro ya. Bueno, desgraciadamente es casi seguro el descenso de Híjar, que sigue sin sumar un solo punto, mientras que las otras 2 plazas, hasta 7 equipos van a luchar por esas 2 plazas. 7 plazas, o sea, 7 equipos para 2 plazas. Ojo, que está ahí muy interesante. En cuanto al análisis de esta jornada, pues partido de guante en Ainzón, donde el Sala 10 pues, se ponía cómodamente por 0-6. El líder Entre Ríos tampoco tuvo que ponerse el traje de trabajo para sacar adelante el encuentro ante Coras. Al final, victoria para los azulones en un primer tiempo muy golado y que se resolvió a falta de 3 minutos. Ebrosala no tuvo piedad de Romareda, al que goleó 7-0. Alvarito Gantín volvió por sus fueros goleadores y anotó 3 de los 7 goles de su equipo. El que tampoco tuvo piedad fue Pinseque. Si el equipo de segunda B golea, pues el juvenil también le va a la zaga y goleó al colista Boca y Jar por 8-1. Destacar a Jorge Amauro con 3 y 2 goles respectivamente. El único empate de la jornada se producía entre Lepanto y Pirineos. Lepanto desperdició una ventaja de 0-2 que llevaba al minuto 33 y los colegiales lograron rescatar un punto. Pero lo bueno vino, que eso es lo que nos comentará luego Willy, al terminar el partido, las actas, porque viene bastante guapo el tema. Bueno, Rivera Navarra, que continúa haciendo la goma, vencía a domicilio 3-5 al Almozara en un partido muy ajustado en el marcador, eso sí. Gran Vía se llevó los 3 puntos de su visita al Cañiz, al que derrotó por 2-5. La mala suerte se cebó con los del Bajo Aragón, que se hicieron 2 goles en propia puerta. Y para finalizar, San Juan se imponía en su pista a La Cigüeña 4-3 en un apretado encuentro. La victoria navarra le permite, pues como hemos dicho, seguir en esa zona alta, aspirando a ese segundo puesto de la tabla, que es el que da lugar al Campeonato de España. La clasificación queda así: Entre Ríos 45, Ebrosala 37, Sala 10 36 y San Juan 31, con un partido todavía menos. Romareda 27, Pinseque 25. Y aquí hay una cosa ya que es sorprendente, bueno, sorprendente no, que de alguna manera determina lo que ha sido la competición. Desde el séptimo clasificado con 19 puntos al Alcañiz, que es el penúltimo, no vamos a contar al Híjar, que lleva 0 puntos, que tiene el Alcañiz 13, hay una pequeña diferencia. Puede haber muchos cambios, puede haber muchas actitudes. De todos modos, decir que hay partidos importantes que creo yo que se deben valorar como una segunda plaza reñida y muchos goles en esta competición juveniles, que la verdad que es muy atractiva. La próxima jornada, Alfonso. Antes de eso, hablabas de goles. Vamos a la tabla de goleadores, los 3 primeros, que son Hugo Nagorde de San Juan con 29 goles en 14 partidos y le siguen 2 jugadores de Ebrosala, Álvaro Cantín, 25 goles en 14 partidos y Adrián Prades con 19 en 10 partidos. Y la próxima jornada tenemos precisamente un Ebrosala Alcañiz,
Almozara Romareda, Entre Ríos Rivera, Lepanto Coras, Aizón Pirineos, San Juan Sala 10, interesante, aquí se puede jugar mucho esa segunda plaza, Pinseque La Cigüeña y Boca Híjar Gran Vía. Nos vamos a la tercera división, una tercera división donde hay también numerosos goles, sobre todo en dos partidos, el que enfrentaba a Ebrosala, Coras y Daroca Gelsa, mientras que en la parte de arriba el Zafán sigue intratable y por otra parte el Borja, que en estos momentos pues está de capa caída. Willy, Pues los así fue. resultados, te digo los Comentando. resultados y luego los comentas. Ainzón 4, Boca Híjar 1, Zafán 5, Pirineos 2, Utebo 4, Borja 2, Ebrosala 7, Coras 9, El Burgo 5, La Unión 3, Daroca 10, Gelsa 3, el partido Caspe Paniza queda aplazado al 8 de abril y Compañía de María 4, Alcañiz 5. Pues empezamos con Aizón, que venció con solvencia a Boca Híjar, donde destacó la ya habitual tripleta del jugador Almingol. Zafán vence a Pirineos y sigue líder. Un partido en el que el primer tiempo fue superior Zafán, donde destacó el metavisitante, llegándose al descanso con un 2-1. La segunda parte fue más igualada, consiguiendo un gol cada equipo en el primer minuto de la reanudación. Zafán sentenció al final cuando los visitantes jugaban de 5. Los de Ales Casa, pese a las bajas, compitieron muy bien. Utebo vence a Borja en un partido muy disputado. Los del Ipe consiguen el 1-0 y desperdician 3 ocasiones claras. Borja empata de córner y así se llega al descanso. Se adelanta Utebo más enchufado al comienzo del segundo periodo y esperan en media pista a los de San Pedro. A la contra consiguen el 3-1. Los visitantes sacan portero jugador, faltando 12 minutos y acortan distancias a falta de 6. Utebo consigue el cuarto y la victoria por medio de un penalti muy claro. Lluvia de goles en el Ebrosala Coras. Un primer tiempo que acaba con empate a 5. Una buena salida de los visitantes en el primer cuarto del segundo tiempo los pone 5-9. Y al final los del Canal, con 2 goles, maquillan el resultado. Primer partido de Peña en la Unión tras el cese de Dani Moreno, con Cabello dando instrucciones desde la grada. Primer tiempo, empate a 1. Y en el segundo tiempo se decide el partido en los últimos 3 minutos, para el Burgo. Luego hablaremos de un suceso en este partido, con un habitual protagonista de mi sección. Daroca venció con contundencia a Gelsa. Desde aquí, dar ánimos al Wikis de Gelsa, un histórico de la categoría, y a Miguel Escosa, un buen entrenador que sabemos que esta temporada está siendo dura. Alcañiz acaba pidiendo la hora en un partido que en el minuto 25 vencía por 0-5. Una reacción de coraje del Compañía de María los acercó en el marcador, anotando el cuarto gol faltando un minuto. Y Caspe Paniza pues se jugará el 8 de abril. Clasificación: Zafán 43, Coras 40, Utebo 36, Pirineos 34, Ainzón y el Burgo 29, Borja 26, Alcañiz 22, Boca Híjar 21, Caspe 18 y un partido menos, Paniza 16 y un partido menos, Daroca 15, Brosala 12 y cierran La Unión 11 y Compañía de María y Gelsa con 8. Próxima jornada: Alcañiz Ainzón, Boca Híjar Zafán, Utebo Pirineos, Borja Brosala, Coras el Burgo, La Unión Daroca, Gelsa Caspe y Paniza Compañía de María. A ver, Willy, 2 preguntas que me han surgido a lo largo de eso. Te he oído que Peña La Unión había destituido al entrenador. Sí. Me imagino que no presentaría entrenador. ¿Cuánto tiempo? Sí, presentó entrenador. En el acta figuraba, porque esta semana han hecho un cambio, el que estaba de segundo entrenador, que creo que se llama Gustavo Adolfo Pablo, le han cambiado la ficha de segundo a primer entrenador, y es el entrenador titular ahora. Y Alfonso Cabello estaba en la grada dando instrucciones al equipo de Calatayud. Recordemos que el año pasado entrenó, si no me equivoco, te hablo de memoria, entrenó al Peña de la Unión, ¿no? No, entrenó hace años a Peña de la Unión, el año pasado estaba en Egea y este año empezó en Paniza y dimitió. Muy bien, pues me preocupa mucho Borja. Mi amigo Jorge lo tiene que estar pasando muy mal. ¿Qué le pasa a Borja? Porque Borja es un equipo que era aspirante este año sí o sí a estar arriba. ¿Qué falla ahí? Borja es todos los años aspirante, pero este año ha cambiado mucho la plantilla. Empezó bien, pero ahora creo que lleva una racha de 4 derrotas seguidas. Entonces, algo pasa que no funciona y prácticamente la temporada es Zafán y Coras
y con Utebo y Pirineos a la expectativa, pero vamos, Borja se ha distanciado bastante ya de los puestos de cabeza. Yo no creo que llegue ya a alcanzar esos puestos altos, ¿no? No, no, estará entre los 7 primeros y esperando algún tropiezo, pero vamos, la temporada para Borja, como para muchos otros, está ya prácticamente eh, a la expectativa de lo que pueda pasar. Son muchos años los que lleva aspirando Borja a ese ascenso, por lo menos, a la segunda división B. Sí, sí, son muchos años y nunca consigue dar con la tecla para llevarse el campeonato y subir de categoría. Veremos qué pasa esta temporada en lo que queda y la temporada que viene. De todos modos, hay que destacar también la buena temporada, aparte del Zafán, que evidentemente sigue arriba, la temporada de Coras y sobre todo también la de Utebo, que del amigo Elipe, que lo está Sí, haciendo sensacional. Utebo es un equipo que juega a no arriesgar mucho, pero siempre está compitiendo y sabe aprovecharse muy bien de los errores del rival. Iván Elipe es una persona, un entrenador que lee muy bien los partidos, no está cometiendo fallos y está, vamos, creo que ha perdido solo un partido, me parece. Entonces, es una temporada digna de alabar. Lo mismo que Coras, que ha cambiado mucho la plantilla, con jugadores muy jóvenes, con la llegada de Manu Franco y con la llegada de Richie Corral como entrenador, pues están compitiendo bastante bien. Y Pirineos, pues si digo que Utebo no ha perdido un partido, Pirineos está ahí prácticamente igual. Entonces, Utebo ha perdido un partido y Pirineos está esperando el fallo de Zafán, el Golaveras lo tiene ganado y sigue ahí detrás de ellos. Ahí está. Bueno, pero vamos a ver la segunda división B. Aquí hay que destacar que el derbi que enfrentaba al Entre Ríos y al final se hizo el Entre Ríos con los 3 puntos, algo que la deja ya a un paso de poder salir de esa zona complicada de descenso que se ha encontrado a lo largo de este comienzo de la competición. Esperemos que esta recuperación del conjunto del Entre Ríos le sirva ya para salir de esa situación en los próximos partidos. También hay que destacar la cara, en este caso la victoria del Pinseque, una vez más goleando a su rival, y por otra parte los tropiezos de Quinto y Cadrete. Así es. Vamos a comenzar con la victoria y la goleada de Pinseque, que ya he perdido la cuenta de cuántas van, porque son muchas, ¿no? Los de Dani están, pero realmente que se salen, ¿no? Quizás están atravesando quizás el mejor momento de toda la temporada. Además, este no era un partido fácil, porque era en los Atarbe, que tercer clasificado, y era un partido pues para poner tierra precisamente por medio con los vascos, ¿no? El partido comenzó con mucha fuerza, sobre todo por parte de Pinseque, que deseaba mandar en el campo y en el marcador y obtener una buena renta de goles. Enseguida llegaron los 2 primeros goles, pero en ese cambio de fuerzas, Osatarbe pues lograba el 2-1. Ya cuando vieron que aquello era un correcales y que no le interesaba para nada a los de Dani Salanueva, mandó tranquilizar el partido, dijo más posesión. Y claro, sus hombres lo hicieron. Y claro, jugar el Pinseque con más posesión pues significa que llegaron al 4-1. La segunda parte se volvió a adelantar por 5-1. Los vascos colocaron a esa jugada que tanto daño está haciendo al mundo del fútbol sala, y a ver si alguna vez alguien me escucha y la quitan, que es el portero jugador. Salió el portero jugador, no les fue bien y Pinseque pues se fue hasta el 7-1. No obstante, Osatarbe siguió, es una cosa absurda, con un 7-1 que siga manteniendo tú el portero jugador. Ya cuando se dio cuenta, pues lo quitó y encima lo quita y le volvieron a caer otros dos goles más. La clasificación es segundo Pinseque con 45, que está a 2 del líder Ibarra. En la próxima jornada visitará la difícil pista valenciana del Picassent. La derrota de Cadete en la pista madrileña de Loeches, 5-1. A ver, una buena primera parte, según nos contaba Agustín, a pesar de haber sido al descanso perdiendo por la mínima, pero dando unas sensaciones positivas. Sin embargo, la segunda parte pues no comenzó nada bien, ya que nuevamente iban 3 veces seguidas y se las acaban de hacer. En la jugada de inicio de Saje los cogieron desprevenidos y recibieron el 0-2. Este gol hizo bastante daño, y en el minuto 5 pues los madrileños lograron hacer el 3-0. Y el partido allá pues
se le pone muy cómodo para Loeches, que culmina con otros 2 goles más y rompe la racha positiva pues que llevaba a Cadete. La nota, digamos, negativa, o no sé cómo calificarla, porque esta jugada en el mundo del fútbol sala siempre ha sido recriminada por todo el mundo. La propició el entrenador de Loeches, un feo detalle, porque siempre lo hemos dicho, que a falta de 55 segundos y con un 5-1 pide un tiempo muerto. Parece que... Esto, Alfonso, Dime. ahora los entrenadores de baloncesto, cuando te van ganando de muchos, ahora se justifican diciendo que es para el average. Sí, claro. Ya, con un 5-1, con un 5-1, ¿tú qué pides? ¿A falta de cuánto? 55 segundos. Me parece una tomadura de pelo. Vale, esto nos lo contó el propio entrenador de Agustín, o sea que no, la cosa... A mí, desde luego, yo lo he visto hacer esa jugada y desde luego es que me sienta mal, porque eso es reírse del contrario. Y aquí, pues... Pero el mundo da muchas vueltas, Alfonso. Sí. Tonto y al final todo vuelve, ¿sabes? Exacto. Y lo que pasa es que hay una cosa que tenemos aquí que se llama memoria. Para lo que se quiere. No, bueno, pero para lo que se quiere, como tú lo has dicho. Bueno, próxima semana, Cadete recibe a Antiguoco, un partido pues muy importante, ya que con una victoria pues dejaría muy atrás los puestos de descenso. Al que tampoco le fue bien fue a Quinto, que caía en su pista ante San Cristóbal de Segovia por 4-6. Partido con 2 partes muy diferenciadas. La primera parte con un juego muy bonito y precioso por parte de Quinto y que llegó al descanso a los de Alquezar por 3-0. Y en una segunda donde Quinto pues dio más concesiones que subvenciones se dan por a partidos, ¿no? Y fueron aprovechándose y llegaron hasta el 3-4. Quinto no se encontró nada a gusto en la pista en esa segunda parte, se intentó variar el juego con el juego del otro famoso portero jugador, pero no salió bien ni en ataque ni en defensa y San Cristóbal aprovechó esa ocasión y sentenció con 2 goles más. Quinto ha entrado, pues como decíamos ahora con Antonio también, pues ha entrado en una mala racha de resultados y que le hace, pues desgraciadamente, ver los puestos de descenso más cercanos. Vamos a ver si resurge pronto el equipo de Carlos Alquezar, porque la próxima jornada no la tiene fácil, ya que va a visitar la pista del líder, que es Ibarra. Y cerramos con el derbi entre Ríos y Tauste. Aquí había mucho en juego en el partido, se jugaba a seguir Entre Ríos, es seguir escalando puestos para salir de ese puesto que ocupa ahora la clasificación, y Tauste pues lo que quería era mantener esa cuarta posición que le da derecho a los playoffs. Con esos ingredientes, como he dicho, era partido igualadísimo y lo cierto es que así fue. Hasta los minutos finales la balanza no se decantó ni hacia un lado ni otro y al final pues se decantó a favor de los de Samu García. Si algo se podría destacar en el partido, aparte de el numerosa afición que había, pues había sido la actuación de los 2 porteros. La primera parte había sido muy igualada, de ahí que el marcador no se alterase, y la segunda parte de Tauste tomó la iniciativa, pero en una superioridad Entre Ríos lograba el empate. Las ocasiones se sucedían en ambas porterías, pero como hemos dicho, los porteros estaban muy acertados. Estaban de dulce, vamos. Sí, paraban, como se dice, paraban hasta los taxis que pasaban por ahí por César Alerta, ¿no? Y el Entre Ríos se adelantó. Tauste dispuso de un 4-3 y posteriormente del portero jugador, pero no logró el objetivo. En resumen, partido muy competido y muy bonito para ver al espectador. La próxima semana, Entre Ríos viaja a Segovia para enfrentarse a San Cristóbal y Tauste recibe al Loeche. El resto de resultados son San Juan 6, Ribaflecha 4, Antiguoco 1, Ciervana 2, Albelda 4, Ibarra 8, Picasen 2, Antasuna 1. La clasificación, Alfonso. Ibarra con 47, Pinsigue con 45, Chatarbe con 38, Tauste con 36, que son los que jugarían playoff.
Los aragoneses cadetes noveno con 25 y quinto es un décimo con 22. En descenso, Entre Ríos con 19, a solo 3 puntos de la salvación, que tiene Antiguo con 17, Aneitasuna con 10 y cierra Albelda con 6. Nos vamos a la segunda Y división. la próxima jornada tenemos... No, pero ya las has dicho sí, ya, ¿no? Sí, Bueno, es verdad. por eso no te la preguntaba, porque Vale. me parece que la había dicho cuando has hecho el Sí, comentario sí, de los próximos tiene partidos. Tiene razón, como siempre. Bueno, Bueno, vamos, casi siempre. bueno, casi siempre. Venga, segunda división femenina. En este caso no hubo competición oficial porque se estaba disputando la Supercopa de España. Al final la ganó quien partía como favorito y así lo hizo valer en el último partido. Y está claro, cuando partes como favorito y tienes un equipazo como el que tienes, está claro que el título va a ser para ti. Willy. ¿Y tienes dinero? Que muchas veces tener dinero no significa ganarlo todo, ¿eh? Hay que hacer equipo y competición, aunque tengas buen equipo. Hombre, voy a empezar diciendo que Torreblanca esta vez sí que se presentó con 10 jugadoras y pudo jugar y ganar el torneo. Recordemos que en Ceuta se presentó con una jugadora menos y no pudo empezar el partido por desconocimiento de la normativa. Pues en la primera semifinal, Fusi vence a Roldán en los penaltis tras ir perdiendo 2-0. Y en la otra semifinal, Melilla golea a Burela 11-3, que es el sorprendente comienzo donde las de Burela se pusieron 2 veces por delante, pero luego ya Torreblanca fue en rodillo. Y en la final, que enfrentaba a las dos aragonesas, Irene Samper por Melilla y María Sanz por Futsi, pues fue muy superior Melilla. Se puso 2-0. Al comienzo del segundo tiempo, Futsi se puso 2-1, pero la ilusión duró poco y Melilla fue un rodillo hasta llegar al 5-1. En sus dos equipos fueron importantes tanto Irene como María Sanz. O sea, Qué pena, Torreblanca está un ¿Cómo? Qué pena Burela, tanto en masculino como en femenino, ¿eh? Cuando vives por encima de tus posibilidades, al final pasa pues que un año va a ser de transición, posiblemente, si no hay un milagro, bajarán de categoría y ahí tendrán que empezar la reestructuración de verdad. O sea, este año han hecho el equipo para competir, sabedores de que prácticamente una prueba de descenso era casi adjudicada, están ahí luchando y el año que viene tendrán que empezar ya con nuevos patrocinadores. Y lo más importante, con la deuda que tenía con las jugadoras ya saldada, pues empezar de cero, como se dice. Y claro, Torreblanca es muy superior como quería decir, a todos los rivales y tiene una plantilla de galácticas y prácticamente yo creo que este año, si no pasa nada raro, van a vencer la liga y todo que jueguen. Eso está muy claro. En otro orden de cosas, sí, no hubo jornada en segunda división, ahora comentaremos la próxima jornada. Comentar la lesión de Andrea Redrado, que esta semana, del jugador del Entre Ríos Colo, esta semana sabrá el alcance de la lesión. Desde aquí le mandamos ánimos. Y una cosa que se está produciendo ya, como es lógico, los equipos de César Augusta, Intersala 10 y Entre Ríos Colo, pues están ya, unos ya moviéndose mucho y otros a la expectativa de ver qué pasa, porque ya están intentando, digamos, que se me entienda la palabra, cazar entre las jugadoras jóvenes aragonesas de talento de categorías inferiores. Entonces, veremos qué pasa este veranito, que será interesante. La clasificación está siempre encabezada por Linyola y con el Intersala un punto, Entre Ríos en puestos de playoff en el cuarto, César Augusta un poco más atrás, un poco ahí agazapado, y el último puesto Alagón. La próxima jornada, Castellón-Alagón, Entre Ríos Linyola, partidazo, Les Glorias Intersala y César Augusta Sabadell. De ese Entre Ríos Linyola. Pues era un par. Puede ser, fíjate tú, el ascenso de nuestro amigo Sergio y encima hacerle un favor a Intersala. Hombre, ascenso en la clasificación puede ser con 39, se mete con 39. Sí, pero ascenso, en esta categoría hace falta sudar mucho para que se consiga. Sabes que luego hay eliminatorias y todo esto. Pero vamos, como siempre he dicho, me he expresado mal. En la clasificación actual, no a posteriori, me he expresado mal. Eso es. Pero sí, para quedar tercero sería mejor que cuarto, poner los cruces y tal. Pero vamos, que el tema es que los 4 equipos están definidos. Y sobre el partido que me preguntas, va a ser un partido muy físico, muy duro.
y Sirinyola juega como jugó aquí con Intersala, dominará el partido hasta el final, que es el día de Fuelle, y eso es lo que tiene que intentar Entre Ríos, llegar a los últimos minutos con posibilidades de ganar el partido para llevárselo. Va a ser un partido muy interesante y muy bonito de ver. Muy bien, nos vamos ya a la segunda división masculina con resultados diversos para los dos equipos, cara y cruz. En este caso la cara fue para el Entre Ríos y la cruz para el Saladí. Los resultados fueron los siguientes: Entre Ríos 4, Leganés 2 e Ibiza 6, Saladí 4. Alfonso. Vamos a empezar por este último, que se dejaba 3 puntos muy importantes en Ibiza en un partido flojo. Esta vez, pues la buena suerte no salió con el Saladí como lo ocurrió la semana pasada ante el Avanza Jaén, y cayó, yo diría que justamente derrotado por Ibiza. El partido comenzó pues como fue un calco del comienzo del Jaén, ¿no? Un Ibiza a muchas revoluciones sobre la pista y un Saladí pues, que se vio completamente desarrollado. A los 10 minutos el conjunto de Baleares ya tenía una renta de 2-0 a su favor, que pudo ser mayor, y el Saladí estaba arrinconado. Un Sala que se mostraba muy dubitativo, impreciso, muchas pérdidas, sin precisión en los pases, sin apenas transiciones, y la prueba de ello es que el portero ibicenco Raúl era un espectador más ante ese mal comienzo que como luego reconoció el propio entrenador Jorge Palos del partido, pues se vio en la obligación al minuto 10 de pedir el primer tiempo muerto, ¿no? Pero de nada le sirvió, ya que las características del partido no variaron, y así Ibiza pudo irse con el 3-0, pero el balón se estrelló en el poste, pero todo era miel sobre hojuela para los de Ibiza, porque 2 minutos después Buitri iba a poner más distancia con el tercer gol. La única aproximación a la meta de Ibiza, Samu recogió un rechace y acortó distancias. Esa jugada de una llegada de Brasesco a una línea de fondo, para mí Brasesco fue de lo más destacado de este partido, junto con Iván, porque destacar a Iván ya es lo normal. Es lo normal, ¿no? Pues fueron las jugadas más destacadas de este segundo tiempo. La salida del segundo tiempo, pues no cambió nada el final de la primera parte. Una nueva pérdida de balón del Sala, e Ibiza estuvo a punto de aumentar la ventaja que incrementaría en el minuto 24 cuando Álvaro hacía el 4-1. Y aquí ya, pues 4-1, queda mucho tiempo, pero bueno, pues reacciona el Sala y en el minuto 25 opta por el portero jugador. Y ahora viene pues la lesión del portero de Ibiza, pues iba a ser decisiva, ya que la salida del portero reserva, Álvaro, que salió en frío, pues le supuso a Ibiza encajar los 2 goles seguidos con la jugada del portero jugador. Pero este acercamiento del Sala en el marcador iba a durar muy poco, porque un minuto después Ibiza volvía a la ventaja de 5-3. Luego Álvaro se iba a convertir, Álvaro el portero, el sustituto, el que salió en el segundo tiempo tras la lesión, se iba a convertir en lo más destacado, porque hiciese que Ibiza sumase los 3 puntos con sus intervenciones finales. Los 3 últimos minutos iban a ser trepidantes. Brasesco recogió otro rechace de una falta que sacó Ortego, rebotó, le vino el rebote e hizo el 5-4. Ibiza en el 37 sufre una expulsión por doble tarjeta amarilla, y Saladí se coloca con portero jugador y atacando un 5-3. Ahora sí, aquí sale Álvaro y paró todo lo que le tiraron. Y sin embargo, en una nueva pérdida de las muchas que tuvo el Saladí en este partido, pues supuso el ataque el 6-4. Y Ortego pues tuvo la ocasión en el 39 de acercarse un poco más, pero el lanzamiento de metros de nuevo lo detuvo Álvaro. En resumen, partido flojo del Sala y justa victoria de Ibiza. Y además no se supo aprovechar del nuevo tropiezo del Málaga en su pista, y el que sacó beneficio fue el Ejido, que se ha colocado como nuevo líder, empatado a puntos con el Cela 10, eso sí, a 38, pero el próximo sábado a las 8:30, me parece que es, Willy, 8:30 es el sábado. Sí, sábado 8:30, sí. Sábado a las 8:30, pues
interesante, Sala 10 elegido con el primer puesto en juego. Y el que sí sumó de nuevo los 3 puntos fue Entre Ríos frente al Leganés. Otra vez el hándicap de las bajas volvió a lastrar a los de Alfonso Rodríguez. Para esta semana, a las ya conocidas de Carlos García, Fran Tabuenca, se unió la de Juan Muniesa. Está por una buena razón, ya que Juan Muniesa pues, había sido padre en esta semana y de una niña. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, tanto a la madre como a la hija como al padre, ¿no? Y la de Sunta Usira, pues que sigue ahí jugando con su selección y está jugando la Copa de Asia, creo que está en semifinales, ¿no, Willy? Sí, creo que está ya en cuartos o semifinales. Sí. Ahí, como juegan los partidos muy pronto, pues no estoy muy atento, pero sí, yo vi un partido de cuartos con Australia, o sea, de primero de grupo, y creo que sí. Si no pasa nada raro, estarán en semifinales con las potencias como Irán y Tailandia y todo esto. Tienen que poner los partidos, no a esas horas, que esas horas son para dormir, no para otra cosa. No, bueno, se tuvo que recurrir de nuevo a los juveniles, a Iñaki y a Sergio González, para completar con la convocatoria. El partido, 2 fases muy diferenciadas. La primera parte en la que el Leganés montó un autobús o 2 y el metro en media pista y buscaba con cierto peligro pues, las salidas a la contra, pero se encontraba con Juan Molina, que resolvía bien los ataques. Entre Ríos tenía el control del balón, pero su nivel en el área contraria no estaba acertado. En el segundo tiempo todo cambió y en un minuto el Entre Ríos se adelantó con 2-0 con goles de Kelle y del brasileño Claudio. No se pierdan el gol del brasileño Claudio, que de verdad me recordó mucho al de Iván Romero. Zapatazo de los que va. ¿Lo viste, verdad, Willy? Sí, ¿cómo engaña este jugador? Con las medias bajas, la camiseta por fuera, parece un jugador lo ves y dices, va, este viene a jugar con los amigos, pero tiene una técnica y una visión de juego y un disparo, a mí me encanta. Sí, pero muy bien. Y aparte ahora Iván Romero, que está volviendo, va despacio, pero está cogiendo otra vez el ritmo. Y si ya tenemos a Juan Muniesa, que sea para el próximo partido ya estará, solo faltará recuperar la defensa. Porque para Carlos García y para Fran Tabuenca, pues aún todavía tienen paradías. Sin embargo, aunque llevo 2 partidos viéndolo, que está ocupando esa posición, como es Kelle, lo está haciendo pues francamente bien. Resumen, partido difícil, pero que Entre Ríos supo sacar adelante y seguir teniendo opciones de playoff, que le separan 6 puntos. Pudo aumentar la ventaja, pero Jorge Tabuenca no estuvo acertado y falló 2 lanzamientos de 10 metros. La clasificación. Ejido con 38, Sala con 38, Málaga con 34, Pinatar con 33 y Móstoles con 32. Estos son ascensos y playoffs. Entre Ríos es séptimo con 26 a 6 de los playoffs. Y en descenso Leganés 14, Ceutí 14 y Tafatrans 8. Sorprendió lo del Málaga, que Ceutí le ganase 1-3 a Málaga en su pista malagueña. Algo pasa Próxima jornada, ya hemos hablado de ese partido importante entre los 2 primeros, entre el Sala 10 y el Ejido, que se disputará en el pabellón siglo XXI a las 8:30 de la tarde de este sábado, y el otro partido, Barça contra Entre Ríos. Entre Ríos no tiene buen recuerdo de la pasada campaña, Bueno, pero y el Barça está fuerte, pero ya sabes que estos equipos filiales, pues un día toca la de Cádiz y otro día toca Bueno, los 2 equipos ya están en estos momentos en el tramo final de la competición y ya han sacado a la venta los abonos para la segunda vuelta. Sí, los 2 lo han puesto. El Sala 10 ha puesto para estos 7 partidos de liga que quedan por disputarse en el siglo XXI a precios de adultos a 25 euros y los niños a 10. Las plazas libres, según la empresa encargada de donde se pueden hacer la reserva para esta segunda vuelta, pues las plazas libres que quedan en el pabellón siglo XXI ascendían a 2.560 entradas, de un total de la capacidad del pabellón de 2.780. Estos son cifras oficiales de la página web donde se pueden comprar. Mientras que Entre Ríos saca también a la venta los abonos para la segunda vuelta. El número de abonados, según cifra oficial dada por el club, es de 509 abonados. Y la capacidad de la granja, pues aquí tengo la duda, porque en unos sitios son 1.000 espectadores y en otros 600.
Los precios son adultos 30 euros y los niños menores de 14 años gratis. Willy, tú estás más, que has visitado muchos meses el pabellón. ¿Cuál es la capacidad real? ¿1000 o 600? Yo en la granja creo que de pie a piñaos, cabrán como mucho 750 personas. Pues fíjate, si en 750 tienes 509, tela. Bueno, pues seguimos. Europeo de selecciones. Se está disputando el Europeo de selecciones con estos resultados. Eslovenia 1, España 4, Bielorrusia 0, España 2 y España 10, Bélgica 3. En los cuartos de final, Francia vencía a Ucrania por 4-2, Armenia perdía ante Croacia por 0-3, Portugal le endosaba un 8-2 a Bélgica y España a Italia 4-0. Ya tenemos semifinales. Pues sí, más o menos las pactadas, no las que hablábamos hace poco. Francia-Portugal y Croacia-España. Y la final, pues si todo va bien, Uri, no, si va como normal, no como todo bien, normal. Como, si todo va bien. Bien para España. Yo creo que será España-Portugal. El campeón ya no me atrevería a decirlo. ¿Tú, Willy, también tienes tu pensamiento ese? Yo, Portugal, que no se confía mucho con Francia, que es un equipo que podemos denominar callejero, que tiene muchas individualidades y como les dé por correr, hacer transiciones, pueden complicarle a Portugal. Lo normal es que llegue a Portugal, pero ojito con Francia. El que me está gustando mucho de España es el jugador del Barça que era antes de Jaén, Antonio. Muy bien. Me parece, Antonio, si os dais cuenta, tiene un parecido físico impresionante con Alcaraz. Sí, señor, sí. Ayer fue elegido el MVP del torneo, hizo dos goles y el que está jugando también bastante bien es Adrián Rivera, el es del Sala 10 y actualmente en Pozo de Murcia. Vamos con correos, venga. A ver, el duelo a la Supercopa fue merecido para Melilla, bien las dos aragoneses, tanto Irene como María. Qué bonito sería verlas aquí jugar, ¿verdad, Susana? Pues sí. Pues no creo que lo veamos. Bueno, nunca se sabe en esta vida. Nunca se sabe. Bueno, Víctor dice que vais a hablar de la agresión de un árbitro compañero vuestro de información. Pues me imagino que Willy tiene en su comentario algo que contarnos sobre ese tema. Hermano. Espera, ahora hablaremos. Hermano del excompañero, sí, vale, venga. Sí, Kiko dice que comen estos chicos de Pinseque que semana tras semana golean. Bien por Dani, me alegro mucho. Carlos dice, espectacular el duelo de la granja, lástima para Tauste, pero balón de oxígeno para Colo. López dice, cada día me estoy aficionando más a ver los partidos de juveniles, son bonitos de ver y dan espectáculo. Para ti, Willy, ánimo. ¿Te pasa algo que te dan ánimos? Porque a mí me parece que hace falta poco para darte ánimos, ¿eh? A ver, ánimo, yo estoy bien, no sé, pero bueno, se agradece. Vale. Sandra dice, si no os invitan al europeo es porque no sois unos pelotas. Van a invitar. No, es lo que comentó el otro día Willy, ¿no? En un comentario que sí. No nos habían invitado a nosotros. Pues no me enteré. Bueno, porque si no te invitaron, ¿cómo te vas a enterar? Pero bueno. Igual tenemos la invitación en casa. Igual mira, yo cuando... Bueno, ¿para qué? No merece la pena. ¿Alguna cosa más? Sí, ¿Correo? Sí, venga. El último dice, Jaime dice, Palos está arriba, pero yo no creo que sea por él, sino por Retamar, que es el verdadero entrenador. Bueno, vamos con las cosas de Willy, adelante. Bueno, pues hoy tenemos monotema, todo dedicado al estamento arbitral. Empezamos. Víctor Perena, hermano de Carlos Perena, sufrió una agresión en un partido de Benjamines, Monegro Sur, Bajo Aragón. En una contra del equipo visitante, el árbitro pitó el final del partido. El niño que llevaba el balón se enfadó y lanzó el balón de una patada hacia la grada. El árbitro le iba a mostrar la tarjeta, saltaron dos padres, uno le agarró el brazo para que no sacara la tarjeta y otro se abalanzó con intención de pegarle, siendo separados por padres y entrenadores de los dos equipos. Resolución. Un partido al jugador, 6 puntos menos al club y apercibimiento de expulsión de la competición. Seguimos. Me parece muy acertado. Yo hubiera hecho hasta alguna denuncia a los padres, pero bueno, es lo que hay.
Árbitro Ceutí, agredido en Sevilla por un jugador almeriense. El árbitro no pudo continuar el partido. Tercera división, grupo 19. Triana, El Ejido. El agresor es un jugador del Ejido llamado Cala. Seguimos. Árbitro salvajemente agredido en un partido de cadetes en Murcia. Jugadores del Club Deportivo La Flota lo lanzaron al suelo y lo agredieron. El Club Deportivo La Flota es un equipo convenido con el Club Deportivo Murcia Fútbol Sala y el Club Deportivo Murcia ya ha hecho un comunicado como que se desmarcan de este club y han roto ya la colaboración. En el partido juvenil Lepanto Pirineos, los equipos se quejan, según el acta, siempre hablamos según el acta, se quejan de la pista. Está con la pega del balonmano. Los responsables de la instalación no proceden a limpiarla. Todo esto viene reflejado en el acta. Parece que ser que cuando se juega balonmano y después hay fútbol sala, los equipos pues no encuentran la pista a gusto porque, claro, la resina o la pega, pues... Mucha resina en el suelo. Claro, hay muchas pistas que pasan, sobre todo en las que son de cemento, el suelo, que lo utilizan mucho las patinadoras, que luego está muy resbaladizo porque se afila un poco el cemento, y también es otro problema, claro. Ese es el multiuso de las pistas. Exactamente. Y luego, en este partido se produjo una cosa curiosa. Dos rivales al final del mismo, se ponen de acuerdo. Los dos llaman sin vergüenza a uno de los colegiados y a los dos se les muestra la tarjeta roja. Oye, por lo menos en algo estaban de acuerdo. Pero si hubieran estado de acuerdo, se lo hubieran dicho a los dos árbitros, no solo a uno. Sí, pues fue con él. Uno acaba de destacar que le pidió disculpas después, el otro no le dijo nada. Que tenemos que poner punto y final a este programa. Después Sala, 2334 programas nos contemplan, desde el 7 de octubre del año 1989. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y Uli López, lo mismo, muy buenas noches. Buenas noches. Todos ustedes, lo mismo, desearles muy buenas noches y el próximo martes volveremos con más Fútbol Sala. Hasta entonces, disfruten con este deporte que nos apasiona y que verdaderamente yo creo que, a pesar de los pesares, a pesar de las zancadillas, sigue vivo.